les quiero hacer una pregunta. ¿Qué están haciendo esta mañana? Mientras comenzamos a hablar de la iglesia, quiero preguntarles, ¿por qué están aquí? ¿Por qué llegaron a este lugar hoy? ¿Por qué salieron de la cama hoy? ¿Por qué están por internet viéndonos? Aquellos que están en grupos pequeños, ¿por qué están ahí? ¿Por qué están sirviendo? ¿Por qué están haciendo lo que están haciendo? ¿Por qué? ¿De qué se trata la iglesia? De verdad. De eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar las próximas semanas. ¿Cuál es la gran razón? ¿Por qué tenemos tantas diferencias en nuestra crianza? ¿De dónde salimos? ¿De nuestra experiencia en la iglesia? Hay todas maneras de hacer que esa experiencia salga mal. Que podamos confundirnos y estar en otro lugar. Hay un potencial en la iglesia grande. Dios tiene algo único para nosotros en esta comunidad, en la iglesia, en la comunidad de la iglesia. Se supone que sea poderoso, como algo que nunca has experimentado. Pero vamos a ser honestos, a veces la experiencia en la iglesia no es así. No es una comunidad donde Dios está haciendo cosas. Yo me crié en una iglesia pequeña. Era una iglesia buena, pequeña. Amaba a mi pastor. Teníamos un grupo de jóvenes pequeña. Era en Upstate New York, al norte de la ciudad de Nueva York. Y yo no conocía otra iglesia que predicaba el evangelio. Yo no conocía ningún otro joven que creía en Jesús. Nos sentábamos en bancos y cantábamos de un himnario, de un libro de himnos. Y era único. Era en un lugar un poco al sur del lugar llamado Woodstock. Y hacíamos unas oraciones. El lugar era como en una montaña, tenía 3 puntos y era una comunidad de cristianos y se sentía el Espíritu Santo ahí. Y nosotros estábamos en una iglesia que creía en la Biblia y yo tenía como 13 años, me acuerdo que yo estaba sentado en un banco escuchando el sermón y estaba pensando, ¿de esto se trata la iglesia? ¿Esto es lo que Dios la intención de Dios para la iglesia? Era yo pensando, no juzgando, pero pensando, esto es lo que Dios quiso hacer cuando creó la iglesia. Yo tenía solo 13 años, pero me acuerdo ese momento que yo decía, ¿de qué se trata la iglesia? Y al pasar los años, veía qué es lo que Dios quería en la iglesia. Y hoy vamos a hablar del libro de Efesios 4. El mejor libro y capítulo en la Biblia donde habla de la intención de la iglesia es Efesios 4. Nos habla de un destino, de dónde tenemos que ir. Que Dios quiso que la iglesia fuera una comunidad poderosa, que cambie el mundo, donde cosas tremendas suceden y donde nuestros mejores amigos están aquí y donde estamos haciendo cosas aquí. Para eso se hizo la iglesia. Vamos a ver qué dice Efesios 4. Vamos a abrir en el libro de Efesios capítulo 4 del 1 al 13. Vamos a dividirlo en 3 partes esta mañana. Efesios se reconoce como el libro, la reina de las epístolas. Es la Biblia. Es el libro de la Biblia que más impactó la iglesia en el Nuevo Testamento. Si eres un nuevo creyente, yo voy a decir, lee los libros del Evangelio, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Pero Efesios tiene muchas cosas que debes saber también. Efesios 4, del 1 al 13. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por
preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, que significa sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió, mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo a todos. Y él dio a algunos al ser apóstoles y a otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del pueblo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios y a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y va a seguir Pablo en este libro de Efesios, capítulo 4. ¿Quién está viendo las Olimpiadas? Parece que todos ahora somos expertos en estas cosas. Y yo a veces pienso, ¿por qué estoy viendo tenis? El tenis que se juega en una mesa. Y no puedo dejar de ver eso. El wrestling. Ganamos un medal de oro. Hay un hombre que pesa más de 290 libras y él hace una maroma bien asombrosa. En las Olimpiadas vemos que la gente trabaja en equipo, que tiene una meta. También vemos la balanza, el vigo de balanza que usan de equilibrio. Es una tarea bien difícil. Podemos quizás puedes experimentar algo que nunca has experimentado. Quizás estás como en una viga de balanza, pero no has llegado a donde tienes que llegar. Una barra de equilibrio. El segundo punto es que hay una forma de caer y no llegar al destino. En la iglesia tiene que ver, para algunos, qué uno puede sacar de eso. Pero en vez de enfocarse en lo que uno puede sacar de la iglesia, uno se enfoca en lo que puede dar. Todos tenemos unos dones que podemos dar. Y podemos usar nuestros dones. Efesios 4:1. Esa es la parte del vigo de equilibrio que podemos ver. Efesios 4:1. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Pablo es un prisionero. Él está en la cárcel. ¿Se imaginan si el pastor Lee nos está enseñando desde la cárcel? Pablo está enseñando desde la cárcel. Pablo está en la cárcel. Está animando a la gente a caminar de una manera digna del llamado.
los 3 capítulos antes de esto. No basas tu caminar en nada menos Jesús. Que explica que eres un hijo de Dios. Es solamente a través de Jesús. Así que una forma de caerse del vigo de equilibrio es poner tu atención en algo que no es Cristo. Dice, caminar. Les voy a decir un secreto. Es un secreto muy peligroso. No tienes que ir a la iglesia para llegar al cielo. No soy un pastor tratando de llegar al cielo. No caminamos de una manera digna para que podamos llegar al cielo. Caminamos en una manera digna por lo que Jesús ya ha hecho por nosotros. No es porque estamos tratando de entrar al cielo, es por lo que ya Jesús ha hecho por nosotros. Así que caminen en una manera digna, dice Pablo aquí. Caminar de una forma digna es secundario a caminar con Jesús. Algunos han ido a unas iglesias que dicen tienes que hacer esto, esto y esto para ser una buena persona. Aquí tiene que ver con la gracia de Jesús. Si no conoces eso, es una relación. Jesús te ama. Esa es la manera de caminar de una manera digna. Está aquí en Efesios 1 al 3, capítulo 1 al 3. Si estuviéramos todos en el cielo, al frente de la puerta de oro, y Jesús nos dice, no te puedo dejar entrar al cielo. Y no puedo decir, déjame entrar porque yo era pastor. Y no puedo decir, yo estuve aquí todas las mañanas. Por favor, déjame entrar porque yo leí mi Biblia. Por favor, déjame entrar porque yo di dinero a la iglesia. O cualquier otra razón. Trabajé muy fuerte. Déjame entrar a la iglesia, al cielo. Pero eso solamente se basa en lo que Jesús hizo por nosotros. Y yo los animo como iglesia, a toda nuestra congregación, no dejes que la culpabilidad entre aquí, solamente la gracia y el amor. Eso, aunque eso te anima a caminar de una manera digna, no tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que Jesús hizo por nosotros. El segundo punto. Efesios 4, 2. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Nosotros estamos entrando en la iglesia estamos entrando en la iglesia para soportar nuestra propia agenda secreta. La Biblia aquí dice gentileza, mansedumbre, paciencia. Alguna gente piensa que si está en la comunidad cristiana, todo va a estar bien. Pero Pablo dice, sopórtese. Eso
deja saber el tono. Sopórtese con humildad, paciencia. Quizás tú te sientes como yo. Yo leo esas palabras y pienso, quizás ustedes piensan Pastor Rob es así. Y quizás piensan que Pastor John es así, que tienen esas características, pero no se siente así. Para mí, se siente algo como que no tengo el gran deseo de hacerlo así. Ser manso no es como yo. Ser gentil, dócil, gentileza o ser dócil, describe cómo es un caballo que es fuerte y poderoso. Pueden usar sus músculos para destruir y puede ir a batallar, pero realmente no lo hace. Ahora, ser dócil, ser manso, quiere decir algo. Que somos poderosos como iglesia. No digo que no traigan sus opiniones, que no traigan su pasión. Tenemos que traer eso, pero también velar unos por los otros. Si tú dices, Rob, tú eres un hombre que dejas que todo te pase por arriba, por encima. Pero no es así. Una persona que puede, que es poderosa para hacer algo malo, pero no lo hace. Esa es una persona mansa. Eso es mansedumbre. Y como estamos hablando del deporte, tengo un amigo que jugaba en Latinoamérica. Yo era amigo de él y yo era el único que no hablaba español. Antes de estas conversaciones, yo era el coach del equipo de intermedia y yo fui a ver a Jorge y estaban jugando balompié o soccer, fútbol de 5º grado. Y yo vi que un niño hizo algo indebido. Y dije, ¿qué pasó? Y dije, Jorge, ¿qué pasó aquí? Entonces, yo dije, ¿qué pasó aquí? Los americanos, cuando juegan soccer, si tienes 2 puntos, puedes llegar a los juegos del estado. Y había una muchacha que estaba jugando con un traje negro. Y yo dije, y él dijo, yo soy el coach, ellos tienen que aprender a jugar. Los americanos tienen la bola demasiado de tiempo, pero Jorge decía que había que hacer puntos. El poder de no solamente buscar nuestro propio beneficio. No tiene que ver contigo, con ser la superestrella. Tiene que ver con pasar la bola, dársela a otro
otra persona en el equipo. Mansedumbre. Se trata de mansedumbre, de ser manso. Vamos a ir al próximo punto. Animado. El próximo verso 3, dice: esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Yo estaba con un grupo de universitarios en una misión de verano y nuestra meta era compartir el evangelio con los estudiantes de universidad. Estábamos unidos y la gente decía, ¿cuánto tiempo llevan de conocerse? Y nosotros decíamos, acabamos de conocernos. Y la gente decía, pero ¿cómo es que tienen esa unidad, esa amistad? Parte de lo precioso de la iglesia es que tenemos todo en común porque tenemos a Cristo, porque es un Dios, una fe, un espíritu. Sabes que lo otro va a pasar. Pero cuando tenemos eso en común como iglesia, ahora mismo tenemos mucha confusión. Nos ponemos máscara, no nos ponemos máscara. ¿Vamos a la iglesia o no vamos a la iglesia? Pero cuando hay unidad, es poderoso. Es algo tan poderoso. No es más que una conversación. No tiene que ver solamente con una escritura. El poder de la universidad está por todas las escrituras. Las escrituras hablan mucho de la unidad. Unidad es eterna. Somos la única religión que cree en la unidad por el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si era solo el Padre, entonces sería todo de amor. Sería como amar una mascota. Pero la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos trae unidad. Nuestro Dios es un Dios de unidad y es algo eterno. ¿Se acuerdan la Torre de Babel? Donde mezcla Dios los idiomas y no están unidos ya. No hay nada que pueden hacer ellos en ese momento. La palabra dice que Jesús es la palabra, el logos. La palabra es logos en el griego. Y eso es lo que une todo junto. Jesús tiene todo en sus manos. Él lo aguanta todo junto. Él lo une todo. Si hoy tienes tus últimas palabras, lo último que vas a decir de lo que sale de tu corazón, ¿sabes lo que Jesús dijo al final? En sus últimos momentos, oró por unidad. Él no oró para que podamos memorizar más escrituras. Él oró para la unidad. Y no fue solamente la unidad en general. Él está esperándote a ti. Él oró por ti. Él oró por mí. La oración del gran sacerdote. Él usó su último aire para orar para ti y para mí, si eres creyente. Él dice que no solamente oro por estos, pero los que van a creer en mí, que sean uno, como el Padre y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Esta es la Trinidad. La gloria que tú me has dado, yo les he dado a ellos, para que sean uno, como tú y yo somos uno, para que se hagan perfectos en unidad. Me enviaste para amarlos como tú me amaste a mí. Amigos, si quieres seguir a Jesús,
tienes que estar unido. Eso es lo que Él nos pide hacer, que estemos unidos. Efesios 4, 5. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. La unidad no es solamente lo que tenemos en común. La unidad es reconociendo que Dios nos creó todos distintos. La unidad preciosa de la guitarra es que cada cuerda tiene otra nota, toca otra nota. Ese es el destino que Dios tiene para la iglesia. Tiene que ver con la gracia de Jesús, no nuestros actos o lo que podemos hacer. No se trata de lo que podamos sacar de la iglesia. Tenemos que enfocarnos en lo que tenemos en común. Eso es de lo más difícil que estamos entrando como iglesia en este tiempo. Mirando, reconociendo que todos somos hijos de Dios y que tenemos dones y que nos necesitamos el uno al otro. Nos necesitamos. Miren aquí. Voy a seguir. En el verso 7, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. El retrato que tenemos de Jesús es que Él está volviendo como un rey conquistador de la batalla. Él es eterno. Y mientras el rey vuelve a su casa, a su hogar, Él te da dones. Él te ha dado dones para usar. Eso requiere que todos estemos ahí. Él llama pastores, maestros, apóstoles. Yo lo veo como un examen que Dios nos da. ¿Eres un apóstol? ¿Eres bien organizado y te gusta hacer cosas nuevas? ¿Te gusta traer mucha gente junta? ¿Profeta? ¿Eres profeta? Son gente que dice, tenemos que orar. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Dónde nos quiere dirigir el Señor? Tu trabajo es escuchar a Dios. Evangelista, son ustedes los que están preocupadas por los nuevos que entran por la iglesia. ¿Cómo nos aseguramos que conocen a Jesús? Quizás eres pastor. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Tenemos que ayudar a nuestra comunidad. Cuando hay bebés hay que darle comida a la familia. Hay que traerle comida. Quizás eres maestro y dices, tenemos que conocer la palabra. Nuestro grupo pequeño, nuestro grupo de hombres y mujeres tienen que conocer la palabra. ¿Quién eres tú? Parte de esta función de caerse del vigo de equilibrio es que puedes estar al final, estás casi ahí. Pero si la iglesia se enfoca en uno o en el otro y no en los 5, quizás la iglesia se enfoca solamente en ser pastor y maestro, pero no se enfoca en lo otro. Pero ¿de qué vale si no tenemos gente que organiza, que trae la gente, que une la gente? Si no tenemos gente que dice, ¿qué dice Dios? O gente que no le importa a la gente nueva que entre a la iglesia. Yo he estado en iglesias así. O podemos ser una iglesia que hace el uno y no hace el otro. Tenemos que ser una iglesia que sí trae a la gente a los grupos pequeños, a la iglesia.
No lo podemos hacer solos. No es solamente el pastor que hace el trabajo. Es equipar a los santos para hacer el trabajo del ministerio. Y como iglesia te estamos pidiendo que lo hagas con nosotros. Y al principio pregunté, ¿por qué están aquí ustedes hoy? ¿Qué los mueve a llegar aquí a este lugar hoy? Para ser honesto, es posible que no tengas la contestación, pero ¿qué estás buscando? ¿Qué tipo de comunidad quieres? ¿Esto se trata solamente del domingo o tiene que ver con algo más grande que eso? Mientras pregunté eso, Dios me trajo al libro de Hechos, capítulo 2. Se lo voy a leer. Hechos 2, 42 al 43. Aquí Pedro predicó y 3,000 personas fueron salvas. Y aquí nació la iglesia. Escuchen esto. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales. En esta comunidad quizás hay un poco de miedo, que si una persona que no es creyente viene aquí, diga, ¿qué están haciendo aquí? Se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos los que iban siendo salvos. Amigos, la iglesia no tiene que ver solamente con una actividad que se hace en el fin de semana. No tiene que ver solamente con los profesionales. No tiene que ver solamente con socializar y tener y hablar de las diferencias sociales que tenemos. Y la iglesia no es un lugar donde solamente venimos a sentarnos. Si solamente venimos a sentarnos aquí, no vamos a llegar a la última parte del vigo de equilibrio. Y les estamos rogando, por favor, únanse a nosotros. Tomen un paso, caminen. ¿Cuál es el próximo paso que tienen que tomar? Esta iglesia, en el libro de Hechos, en 2 capítulos, regó el evangelio por todo Jerusalén. Hasta el sacerdote, el gran sacerdote, estaba molesto. Lo que Jesús los envió a hacer fue hecho en esta iglesia, solamente en 2 capítulos. Si todos hacemos nuestra parte, si tomamos un paso, podemos ver que el evangelio se deja saber, se hace conocer en toda esta comunidad. Y que la gente diga, ¿qué hay ahí en esa iglesia? Es Jesús. Y somos los hijos de Dios uniéndonos. Puedes caminar, puedes tomar un paso. Mientras entramos en el tiempo de otoño, puedes tomar un paso. De eso se trata la iglesia. Voy a orar. Padre, doy gracias por las Escrituras, por Efesios 4. Oh Señor, te doy gracias porque nos has dado poder, fuerza, nos has dado autoridad. Gracias por usarnos para la eternidad. En los bautismos vamos a adorarte como iglesia. Vamos a alabarte, vamos a recordar Efesios 2:11. Vamos a recordar lo que has hecho por nosotros. Tu gracia y el evangelio. Y no tenemos nada por lo cual estar asustados. No tenemos que estar asustados. No tenemos que hacer mucho trabajo para entrar al cielo. Te damos gracias, Jesús. Solamente te queremos alabar con todas nuestras voces en el nombre de Jesús. Amén.